Hola, chicas. This week we were reading Genesis 31, 32, and 33. Esta semana estuvimos leyendo Génesis 31, 32 y 33. And these three chapters are a really important part of Jacob's life. Y estos tres capítulos nos dicen de una parte importante de la vida de Jacob. Because it's a time where he gets to define his character. Porque es el tiempo en el que él define su carácter. And I think sometimes Jacob can get a really bad reputation. Y creo que a veces Jacob ha tenido una mala reputación. Because he gets into some really bad situations. Porque él se ha metido en literal malas situaciones. And the interesting thing is a lot of times other people are involved. Y la parte interesante es que en la mayoría de las veces había gente que estaba involucrada. In the situation with his father blessing him, en esta situación que su padre lo bendijo a él, his mom was involved. Su mamá estaba involucrada. And then when Laban switches his wives, y cuando Labán cambió sus esposas, that was not his idea or desire at all. Esa no era la idea de él ni su deseo en primer lugar. El deseo de Jacob no era ese. But it makes a really big mess. Pero hizo un gran desastre. Because Leah is now unloved. Porque ahora now in love. Leah is unloved. Porque Lía no es amada. And there's a lot of babies. Lea, perdón, no Lía. Y hay un montón de bebés. And servants get added. Y sirvientes son añadidos también. And it's a big mess. Un gran desastre. But through all of these situations, pero a través de todas estas situaciones, he is partially at fault. He is partially? He is at fault, partially. Él fracasa. Because, él tiene culpa en sí. Because it doesn't matter what other people do. Porque no importa lo que la otra gente hizo. He is still responsible for his actions. Él es responsable por sus propias acciones. And he doesn't really make the right ones. Y él no hizo algunas no muy bien. And so no tuvo buenas decisiones a veces. So this is his story up until this point. ¿Ah? This is his story up until this point. Esta es su historia. A partir de este punto estamos leyendo la historia de él. Which is why I think these chapters are so cool. Entonces yo creo que estos capítulos son cool, son genial. Because suddenly we're in a time where again. Because we're in a point where he has to define his character. Porque estamos en este punto, en este tiempo que él tiene que definir su carácter. These situations that he's been in they're meeting him. Estas situaciones que están pasando en su vida ¿cómo se dice? Lo alcanzan. He can't run from them anymore. Él no puede huir de ellas, de estas situaciones. And there's nobody else telling him what to do. Y nadie le está diciendo a él qué es lo que tiene que hacer. He has to make these decisions for himself. Él tiene que hacer sus decisiones por sí mismo. Tomar sus decisiones por sí mismo. And so through these three chapters, we really get to see what does he stand for. Entonces, a través de estos tres capítulos, podemos ver que What does he stand for? ¿Dónde él se para en realidad? ¿O para qué se está parando? Is he going to play the victim? Si él se va a poner de víctima. Is he going to try to run away? ¿Va a tratar de huir? Or is he going to face these situations head on? O si él va a enfrentar estas situaciones. And really take responsibility for his actions. Y en realidad tomar responsabilidad de sus acciones. And a cool part about this la parte genial de esto is we get to see all of it. Es que podemos ver todo. He is not a perfect person. Él no es una perfecta persona. In Genesis 31 we see him run. En Génesis 31 lo vemos a él corriendo, huyendo. But we get to see him grow. Pero también lo vimos creciendo. Because then he wrestles with God and he wrestle. What is wrestle? He fights with God. Porque él en realidad tiene esta pelea con Dios en Génesis 32. And then in 33 he faces the situation. Y en el 33 él encara esta situación, su situación. We get to see his fear and his failures. Podemos ver sus miedos y sus fracasos. But we also see his success. Pero también vemos su éxito. Because ultimately he gets reunited with his brother. Porque lo último que pasa es que él vuelve a su hermano, como se reúne con su hermano. And I think this is really important for our lives. Y creo que esto es muy importante para nuestras vidas. Because things happen. Porque cosas pasan.
And we end up in situations that we didn't necessarily plan for, Y a veces estamos en situaciones que en realidad ni nosotros planeamos. or are necessarily totally guilty for. O no necesariamente somos culpables de esas situaciones. And so we have to ask ourselves these same questions. Entonces tenemos que hacernos a nosotros mismos estas mismas preguntas. What am I going to do now? ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? What is the right thing to do now? ¿Qué es la cosa correcta que debo hacer ahora? Hoy. Am I going to play the victim? ¿Voy a jugar como la víctima? Am I going to run away? ¿O voy a huir, correr de esa situación? It doesn't matter what other people did, No importa lo que otra gente haga or what you would have done in the past. o lo que tú habrías hecho en el pasado. It's what are you going to do now? Es lo que tú vas a hacer ahora. ¿Qué es lo que vas a hacer ahora? Ultimately, we have to decide if we're going to take responsibility for our actions. Últimamente tenemos que decidir y tenemos que tomar la responsabilidad de nuestras decisiones And do the right thing. y hacer lo correcto. I want to make a note here. Quiero hacer I una should make nota a aquí, comment quiero here. hacer un comentario aquí. Taking responsibility for your actions Tomar responsabilidad por tus acciones does not mean taking responsibility for other people's actions. no significa tomar responsabilidad por las acciones de otras personas. It doesn't even necessarily mean staying in that situation. No necesariamente significa que te vas a quedar en esa situación. In some really bad situations, you have to leave. En situaciones muy, muy malas, tú en realidad te tienes que ir. But it means taking the situation to God Pero en realidad es tomar esta situación y dársela a Dios. and deciding what is the best decision with the Holy Spirit. Y decidir cuál es la mejor decisión junto con ayuda del Espíritu Santo. And so we have to ask ourselves these questions. Entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos, hacernos esta pregunta. And we have to take things to God. Y tenemos que darle cosas al Señor. And ultimately, we are responsible for whatever actions we choose to do. Y últimamente somos responsables por las decisiones que tomamos. And sometimes that's hard. Y muchas veces es difícil. Yeah. Sometimes we don't make the right decisions. Muchas veces no tomamos las mejores decisiones o la decisión Like correcta. Jacob. Como Jacob. But just like Jacob, Pero también como Jacob, God gives us grace through all of it. give grace. Dios le dio gracia. And He's not going to hold past failures against us. And he's now what? And He's not going to hold our past mistakes against us. Y él no va a poner nuestro fracaso o lo que cometimos mal enfrente de nosotros como ahorita. Él no va a agarrar eso y lo va a poner enfrente de nosotros. Even if you messed up in the past, Aún si hiciste un desastre en el pasado, He's going to help you now él te va a ayudar ahora, hoy, if you let Him. si tú lo dejas. And so that's all I have for this week. Eso es todo lo que tengo por esta semana. I hope you guys enjoyed it. Espero que lo hayan disfrutado. Adios. Adiós.